Muy buenos días, aún son días, ¿no? Buenos días. Bueno, es un placer estar el día de hoy acá para poder compartir con ustedes algo de lo que estamos haciendo nosotros en los temas de responsabilidad social, pero particularmente nosotros le hemos puesto un tono distinto, un tono de un nombre que le denominamos más sostenibilidad. Y creo que sostenibilidad es la tendencia del concepto que queremos incorporar para entender que esto no es un tema que debe ser como un apéndice de las empresas, sino que le invitemos a que los elementos de los impactos sociales, económicos y ambientales sean parte del giro del negocio, parte de la estrategia, parte de lo que debemos hacer. Mi intención es poder, de la manera más dinámica posible para que nadie se nos vaya a dormir, poder compartir qué es lo que estamos haciendo en Pronaca y ojalá esto pueda servir para sus organizaciones. A los que llegan de otros países, bienvenidos. Es un placer para nosotros y para mí como ecuatoriano darles la bienvenida. Y para los que somos ecuatorianos, que sepan, soy hincha de la Liga de Quito, el mejor equipo del Ecuador. Gracias. Bromita. Muy bien, el propósito de Pronaca. Pronaca ha definido y quiere responder para qué existe. Antes teníamos una misión y una visión y no sé qué hice para convencer a nuestro directorio para que cambiemos esto y que busquemos un propósito que rápidamente y con facilidad pueda responder el sentido esencial de por qué existe la empresa. Y ese es el propósito que hemos definido. Pronaca existe para alimentar bien, generando desarrollo en el sector agropecuario. Y si simplemente nos pararíamos aquí para poder entender en este propósito que todos los que constituimos la compañía los conocen, podríamos ya aquí hacer una tesis. ¿Qué significa alimentar bien? Por detrás de ese alimentar bien está la calidad, está la responsabilidad, está la ética, están los valores, está un sinnúmero de elementos que te dan y permiten contribuir a esa buena alimentación. Creemos que con la buena alimentación estamos contribuyendo a una mejor sociedad, a un mejor país y, ¿por qué no, a un mejor mundo? Creemos que es importante desde la perspectiva de la sostenibilidad que entendamos que somos parte de la sociedad y entender cuál es la contribución. Ese es el mejor aporte social que uno puede hacer, entender cómo está contribuyendo a través de su empresa y de sus desarrollos empresariales. ¿Y por qué decimos desarrollando el sector agropecuario? Me he boicoteado yo mismo, creo. Algo aplasté. Perfecto. ¿Y por qué decimos en el sector, desarrollando el sector agropecuario? Porque posiblemente en sus países como en el nuestro, uno de los sectores más abandonados que tenemos es justamente el sector agropecuario. Y nuestro bien alimentar quiere llevarnos e invitarnos a que vayamos a ese sector agropecuario y que busquemos oportunidades de desarrollo con aquellos campesinos, agricultores que desean hacer y mejorar su calidad de vida. Y eso es lo que creemos, que no solamente está alimentar bien a los consumidores, sino también ver cómo eso genera una sostenibilidad y desarrollo con quienes estamos trabajando desde el campo. En algún momento hicimos también un análisis de qué sustenta todo este propósito, cuáles son posiblemente los valores que pueden estar sosteniéndolos. Y acá, como muchos de ustedes habrán visto, todas las compañías tienen valores y está bien. Pero lo que queremos y hemos tratado de encontrar 3 valores que nos permitan a todos los que trabajamos en la compañía ser reconocidos por esos valores. Y hemos definido entonces responsabilidad y le hemos dado un concepto que es trabajar bien siendo eficientes con respeto a las personas y a la naturaleza. Integridad, que es actuar con transparencia y honestidad. Y solidaridad, que es colaborar con los demás con generosidad. Entonces, todos los que trabajamos en Pronaca queremos ser de alguna manera identificados con esto porque creemos que así podemos contribuir a nuestro propósito. Voy a pasar muy rápidamente acá, pero no podemos dejar de mencionar que la empresa no siempre fue del tamaño que hoy es y gracias a Dios un tamaño importante en el país. Pero cuando comenzamos hace algunos años atrás, en 1957, fue un emprendimiento familiar. Mi abuelo empezó con mi papá hace todos estos años con gran esfuerzo. Y a través de los años, claro, empezaron con una empresa india que era una
empresa, una empresa precursora del grupo que dedicaba a la importación de insumos agrícolas y agropecuarios. Pero aquí fue el inicio de esta gran aventura. Y yo siempre digo, cuando se empiezan las empresas, y sobre todo los jóvenes, es la perseverancia lo que permite que en el tiempo se pueda realmente conseguir los frutos. Después, en 79, ya fundamos Pronaca como tal, y pues evidentemente comenzamos a involucrarnos con la cadena de maíz, balanceados y avicultura y porcicultura. En el 88 comenzamos con la aventura de palmito, y de hecho el Ecuador es el exportador más grande de palmito del mundo. En estos años, pues evidentemente alcanzamos buenas, destacadas participaciones del mercado. En el 90 nos diversificamos en cárnicos, comienza porcicultura, procesamiento de embutidos, producción de alimentos y conservas y el cultivo de palmito para exportación ya. En el 2013 se inicia la producción de platos listos, porque vamos viendo que la demanda de los consumidores van cambiando, y evidentemente con una alternativa para un segmento de población ecuatoriana como complemento a una línea importante de productos de valor agregado. Y en resumen, lo que queremos comentar acá es, en la medida que vamos desarrollando y hemos desarrollado la empresa, hemos visto cómo podemos ir generando mayor valor agregado a nuestros productos y no quedarnos solamente con los commodities que en un momento empezamos. El reto que creo que el mundo se está planteando es cómo alimentar bien desde una visión global. Y eso quisiera yo compartir hoy para ver qué puede resultar. Todos sabemos que va a haber más personas. Y en el 2050 se habla que va a haber más de 9.500 millones de personas. Para algunos es una gran preocupación, pero la realidad es que yo creo que también tenemos que verlo como una gran oportunidad, porque ese 9.500 millones de personas necesitan por lo menos alimentarse. Entonces hay que ver esto desde una perspectiva, y mi invitación evidentemente en ese crecimiento, y vamos viendo que hay un crecimiento y un aumento de la clase media en el mundo. Y todos esos van a necesitar consumo de pollos, huevos y todos los derivados de cárnicos como estos. Algo interesante, cuando estaba en Cambridge realizando una maestría, un profesor presentó esta lámina que me pareció bastante interesante. Tomó todo el agua del mundo en su cálculo, la puso en una esfera y realmente solamente cubre la parte central de Europa. Todo el agua del mundo. A mí la verdad es que hasta ahora me cuesta un poco creer que es así. Pero eso es lo que él saca en este análisis. Y lo que nos quiere mostrar es que realmente tenemos poca agua. Y que si no cuidamos de esta agua, podríamos enfrentar dificultades no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo en sí. Y de esta agua, que es toda, el 2.7 creo que es agua dulce, o sea que es muy poca el agua dulce que tenemos. ¿Dónde está el agua? Arriba tenemos un gráfico del uso del agua. ¿Quiénes son los que más usan? Mientras más hinchadito están sus países, más uso de agua están teniendo. Y acá están las fuentes de agua. Como ven, Latinoamérica es muy, muy privilegiada. Tenemos mucha agua, lo cual nos va a generar posibilidades y oportunidades de quizás producir mucho para poder alimentar el mundo. ¿Quién sabe si es que Latinoamérica se convierte en el granero del mundo y desde aquí podemos alimentar mucho? Porque aquí hay agua. Pero no por tener exceso de agua, entonces no la cuidemos. Justamente tenemos que cuidar esa agua para que sea una ventaja competitiva. Esto es interesante entrando al tema de proteína. En Kenia hace un estudio con jóvenes, con niños, sobre su alimentación regular versus comer carne, pollo, proteína, huevos, y se dan cuenta que existe un importante incremento de capacidad de aprendizaje para los niños que se alimentan mejor con proteína versus sus comidas normales. El incremento de consumo de proteína mejora la capacidad de aprendizaje. Y si es que esto lo vemos desde nuestros países, también tiene un efecto. Si nosotros podemos lograr llevar la proteína con mejores precios, más competitivo, y los niños comienzan a consumirlo mejor y nutrirse mejor, podremos tener mejor aprendizaje y desde ahí cambiar nuestras sociedades. Algunos datos que pueden ser interesantes del consumo mundial del 2011 de
toneladas de proteína. Vemos que el pollo está en segundo puesto con 23%, pero sumado al huevo ya está casi más o menos en el 40% de consumo de proteína en el mundo. Vemos que cerdo es el más importante, pescado por ahí está con el pollo, pero res va disminuyendo de alguna manera. Si vemos algunos otros datos, estos son algunos países que hemos tomado para poder comparar simplemente. Esto es la cantidad o el consumo de proteína por persona, los kilos por persona por año. Entonces vemos países como Estados Unidos que tiene 169 kilos per cápita por año, y otros países, ya como Ecuador, con 54. La línea roja es lo que la FAO sugiere que deberíamos tener como alimentación básica de proteína, que más o menos está en 70. Y si me hacen el favor de prender la luz, les agradecería. Gracias. ¿Sí ven las láminas? ¿Sí se ve bien? Ok. Y entonces aquí vemos cómo están las combinaciones en distintos países, pero interesante por lo menos llevar a que exista un consumo de por lo menos 70 kilos como la recomendación de la FAO para una mejor nutrición. Algunos países tenemos ahí algo más que hacer. Y después, claro, cuando pensamos en nuestra industria avícola y porcícola, si queremos alimentar mejor a nuestras sociedades, justamente por las conversiones que tenemos de alimento a proteína animal, es el pollo y el cerdo los que más rápidamente tienen una conversión, como indico acá, de 1.9 y 2.5, que comparativamente con la res, que es mucho más difícil convertir, tomando 6 kilos de alimento para poder generar proteína. Entonces, en el segmento donde estamos, en el negocio avícola, justamente es el que tiene una gran oportunidad de contribuir con una proteína importante a nuestros países y al mundo. ¿Cuáles son otros retos que tenemos que quizás observar? Mejorar la productividad de la tierra. Las personas estamos creciendo, hay más personas, pero el mundo no se está expandiendo. Entonces es importante que podamos aportar de alguna manera a que tengamos un mejor uso de la tierra, que podamos hacerla más productiva. Y ya más adelante veremos cómo hemos contribuido de alguna manera con Pronaca. También existe la necesidad de que mantengamos la frontera agrícola, porque si por el deseo de poder crecer, lo cual está bien, no buscamos mejor productividad de la tierra agrícola actual y nos expandimos, comenzamos a tener otros problemas. Problemas de que perdemos la vegetación necesaria para que exista el agua, para poder justamente tener esa ventaja competitiva. Entonces necesitamos también los bosques, ¿verdad? Otro tema que me parece muy importante que lo observemos como reto mundial es el tema de reducir los desperdicios. Y esto me llama a mí mucho la atención. Desde el sector agrícola, desde donde se siembran los alimentos, hasta que lleguen a los mercados, se pierde, según la información que se tiene en las Naciones Unidas y otras organizaciones, hasta el 50% de toda esa producción agrícola. Entonces hay un montón de desperdicio previo a que llegue a los supermercados. No se diga más adelante, cuando ya llega a los supermercados, lo que no se vende, se desperdicia. Y si es que cada uno de nosotros hace una reflexión en sus hogares, en sus casas, de lo que compramos, cuánto se desperdicia, podríamos ir sumando, y el desperdicio es bien importante. A mi juicio, no solamente es un tema de producir más alimentos, sino también de saberlos consumir y poder utilizarlos apropiadamente. Es parte de nuestra responsabilidad. Sí, siempre me llaman, no se preocupe, me pasa a mí todo el tiempo. 4. Mejorar los hábitos alimenticios, actividad física y dieta balanceada. No solo queremos que las personas coman más, sino que coman mejor. El mundo puede ir a una tendencia distinta. Hablamos que tenemos países donde puede haber malnutrición y pocos alimentos. Pero si es que no tenemos cuidado, podemos irnos al otro extremo. Producimos más alimentos, las personas, veíamos los datos de consumo de proteína en los Estados Unidos, comienzan a consumir más de lo que quizás sea necesario, y después podemos llegar a otro problema, que es el sobrepeso y que es la obesidad. Y eso tiene unas consecuencias de salud para las personas, que es lo que más nos debe preocupar, y evidentemente un impacto en la economía de cada país.
Rápidamente unos datos del Ecuador, ya que estamos aquí en el país más bello del mundo. Interesante ver cómo ha habido una tendencia de la pobreza desde el 2003 que se ha reducido de manera importante al 25% de 55%. De igual manera, los sectores vulnerables han crecido algo porque evidentemente la pobreza se ha ido hacia este sector, pero se ha fortalecido también la clase media y eso es bien interesante. Entonces, de alguna manera hasta ahora, los tiempos están cambiando, pero se ha fortalecido la economía y se ha fortalecido nuestro país por estos indicadores y la buena gestión del gobierno en su momento. ¿Qué hemos aportado nosotros para justamente llegar a esta mejora incluso económica? Si ustedes ven, aquí tenemos unos gráficos de cuáles son los niveles de importación que nosotros hacíamos de maíz frente al consumo que se tenía en el país. Y si ven rápidamente, vemos que desde 2006 importábamos 53% del maíz que consumíamos, que utilizábamos para producción de balanceado y demás, y hemos llegado al 9%, o sea, casi ya no existe importación de maíz. ¿Qué significa eso para nosotros? Que esas divisas que salían se están quedando adentro del país y eso es muy importante porque como tenemos dolarización, no podemos producir dinero, tenemos que tener una balanza comercial apropiada, ¿verdad? Pero también eso genera oportunidades y cuando hablábamos del desarrollo del sector agropecuario, justamente aquí es donde vemos la oportunidad de cómo con tecnología podemos ir donde los agricultores para que produzcan localmente y evidentemente ayudarles a que salgan de sus zonas de pobreza. ¿Cuál es la productividad de maíz que hemos logrado de alguna manera en estos años? Vemos que hemos venido, el azul es el promedio de Ecuador de 2.37 toneladas por hectárea y hemos llegado a 4, pero Pronaca, que es la línea roja, ha venido de 4.57 en el 2006 y estamos alrededor del 6, con picos muy altos de 11 y más toneladas por hectárea de maíz. Entonces, claro, cuando tú vas a un agricultor de menos de 10 hectáreas que está viviendo en pobreza, que producía 2 toneladas de maíz por hectárea, y con conocimiento y transferencia de know-how, tú puedes ayudar a que ellos puedan producir por lo menos 6, ya estás triplicando lo que ellos están generando y por ende eso está ayudando a que salgan de sus zonas de pobreza. Y ese ejemplo es lo que se transforma en lo que es responsabilidad social empresarial. Y aquí hago una pauta. No es tener una fundación para en Navidad regalar caramelos. No es eso. Es que con tu giro de negocio tú puedas entender el impacto que tiene y cómo contribuyes a la sociedad. Y ahí está el gran poder de entender cómo una empresa puede ser socialmente responsable. No es regalar caramelos de Navidad, si lo hacen en buena hora, pero no es solamente eso, es mucho más, es ver cómo puedes con tu giro de negocio impactar para tener un ganar-ganar. Gana el proveedor, gana la empresa, ganamos todos. Les voy a compartir cómo nosotros vemos la sostenibilidad de la empresa rápidamente. Y lo vemos como parte de nuestra estrategia. Esto es, en definitiva, la estrategia de la compañía. Pero si bien lo que quisiera, y pueden anotar todo esto porque es fácil ponerlo ahí, después es muy difícil hacerlo, ¿no? Entonces no hay problema. Pero si ven la base para poder hacer todo este desarrollo estratégico que tenemos en la organización es justamente la sostenibilidad. Y no como un concepto etéreo, qué lindo que lo pongamos ahí, es porque creemos, fruto de nuestro propósito y de nuestros valores, que en la estrategia debe estar la sostenibilidad. No en un área, no en un departamento, sino en la toma de decisiones de cada una de las personas que trabajamos en la compañía. Verdaderamente la sostenibilidad de la empresa depende de una cultura organizacional donde todos los que tomamos decisiones toman decisiones de manera responsable, entendiendo los impactos sociales, económicos y ambientales. Y por eso es parte de nuestra estrategia y es la base que sostiene todos nuestros desarrollos y crecimientos. Más adelante hablaremos también que esto se deriva en bienestares y hablaré más adelante cómo. Bueno, justamente más adelante es aquí. Nosotros generamos, ¿y qué queremos? A través de este concepto y esta cultura organizacional de sostenibilidad y de responsabilidad, queremos generar bienestar familiar, bienestar ambiental y bienestar social.
Vamos a ir rápidamente a cada uno de ellos. En bienestar familiar, lo leo, deseamos contribuir a mejorar la calidad de la vida familiar a través de un cambio positivo en los hábitos nutricionales, actividad física, actividad lúdica y descanso para que cada persona pueda realizar sus sueños y maximizar su bienestar. ¿Cómo lo hacemos? Produciendo riquísimos alimentos también, nutritivos, ¿no? Porque no nos olvidemos, hay que vender también. Entonces la idea es que generemos buenos alimentos que aporten esa nutrición, pero que también a través del desarrollo podamos ir dando sugerencias de que no solo tienes que comer, sino qué bueno queda hacer deporte. Entonces estamos creando en nuestra página web, y lo vamos a estar fortaleciendo, posibilidades de que la gente vaya y pregunte qué tanto deporte, cómo lo debo hacer, qué me sugieren, y comenzamos a tener relaciones en ese desarrollo. Algunos datos simplemente para compartir. Tenemos cerca de 100,000 clientes, plazas indirectas de trabajo están cerca de 35,000. Con nuestros integrados, que es un concepto bien bonito, aquellos proveedores con los que nos relacionamos más cercanamente, como los agricultores que mencioné, trabajamos compartiendo tecnología y asegurándoles la compra de los productos e invertimos cerca de $200 millones en la compra de estos integrados. E interesante, nuestro sector avícola, el 51% de nuestra producción está hecha con otros proveedores. 51% lo hace alguien más, medianos avicultores, medianos o grandes avicultores. Pero trabajamos en compartir el know-how, en establecer relaciones y que eso fortalezca justamente nuestro negocio. De igual manera, el arroz que producimos, el 60% de esa materia prima es con nuestros integrados. Maíz, como he compartido, el 40% y el palmito, casi su totalidad, el 95%. En bienestar ambiental, reconocemos que nuestro planeta nos ha acogido y sostenido desde siempre y que todos generamos impactos en la naturaleza, a no ser que estés muerto. E incluso muerto y sigues impactando la naturaleza. Y eso es importante que seamos conscientes. ¿Quién no está respirando ahorita? Hace la mano. Ya pues sepa que está contaminando con cada respiración. ¿Sí? Y no digo después de almorzar y comer y, ¿no es cierto? Porque a veces somos muy pulcros, muy santos y muy, ¿no? Toda actividad humana tiene un impacto. ¿Sí? Lo que debemos hacer es procurar que sea el menor impacto posible para que pueda la naturaleza recuperarse, porque la naturaleza tiene esa capacidad. Entonces, por eso nosotros decimos, trabajamos por mantener el clima, que es un bien común. Para mantener el clima, que es un bien común, a través de acciones que nos permitan vivir en armonía y con bienestar. ¿Qué hacemos? Ciertos conceptos rápidamente que comparto. El concepto de la cuna a la tumba, gracias. De la cuna a la tumba. Eso es, en inglés le llaman cradle to cradle. Es que todo inicio de producción que tú tengas, desde el inicio debes cuidar todos los desechos que tú generas en ese ciclo de producción y saber que ellos van a ser dispuestos o reutilizados de alguna manera. O sea, no queda nada de desperdicios. Todo desperdicio es utilizado de alguna manera. Y eso lo que permite es no tener tantos desechos. Por ejemplo, nosotros tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales. Esas plantas de tratamiento de aguas residuales generan lodos que están estabilizados biológicamente. Enriqueciéndolos en las composteras, pueden generar abono orgánico que después lo puedes vender para enriquecer nuevamente la tierra. Entonces, la idea es que todo lo que utilicemos, todos los desperdicios sean ciclos cerrados para no generar desperdicios en lugares que no puede absorberlos. Muy bien. Ese es ese concepto. Entonces, ¿qué tenemos rápidamente en el país? 14 plantas de tratamiento de aguas residuales, 6 biodigestores que nos permiten hacer tratamiento de esas aguas también, 5 deep bedding. Estos están todos calificados por las Naciones Unidas y en su momento, cuando había el protocolo de Kioto, hacíamos un aporte en la reducción
de dióxido de carbono y calificamos para poder contribuir con la reducción, por ejemplo, de países que nos compraban esas reducciones, solo le vendíamos a Suiza. Y fue increíble cuando vinieron los suizos a verificar la producción de cerdos particularmente en nuestras granjas por bioseguridad. Para entrar tienen que bañarse. Los suizos no podían creer que ellos tenían que bañarse para ver los chanchos. Imagínense, decían ni en Suiza. Entonces, claro, nos dijeron todo lo que ustedes produzcan y reduzcan de dióxido de carbono les compramos. Nunca más volvieron, ¿no? Porque sí se bañaron bastantes veces, ¿no? En un mismo día. Pero bueno, entonces deep bedding también es un desarrollo que tenemos para la crianza de cerdos con cama de tamo de arroz, que es bien interesante y eso evita mucho consumo de agua y otros elementos. Y tenemos 3 composteras grandes que nos permiten justamente reutilizar muchos elementos, como he dicho anteriormente. Algunos datos rápidamente. El mundo está enfrentando un desafío bien interesante que es este efecto invernadero y que justamente hablan de que se está calentando el mundo, ¿verdad? Y ha habido muchos cuestionamientos si es que esto es verdad o no, científicos que hablan a favor, científicos que hablan en contra. Sin embargo, cada vez parece ser que existe mayor consenso en que sí hay un efecto, que algo está sucediendo. Entonces, las empresas lo que podemos hacer es entender qué es lo que está sucediendo con nuestra contribución de dióxido de carbono, ¿no? Y entonces uno hace mediciones y simplemente para compartir con ustedes, esas mediciones nos dan a nosotros que hemos reducido nuestra contribución de dióxido de carbono de 0.22 toneladas de dióxido de carbono equivalente por tonelada producida a 0.17. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida que seguimos produciendo y somos más eficientes en la producción, estamos utilizando menos energía, menos combustible para producir esas toneladas. Estamos siendo más eficientes y por ende contribuyendo con menos dióxido de carbono al ambiente. Si todos vamos haciendo esto, evidentemente vamos a tener un proceso de aporte importante al mundo. Algunas inversiones ambientales, pero en definitiva tenemos más de 28 sistemas de tratamientos ambientales. En el bienestar social, tenemos el compromiso de relacionarnos bien con todas las personas. Por eso estoy aquí yo también, para relacionarme bien con cada uno de ustedes, que están en nuestro entorno y generar retorno en las inversiones para poder soñar juntos con un Ecuador más justo y con mayor bienestar para todos. Y por qué no, con un mundo más justo. Porque si todos nos uniéramos y todos veríamos una visión de qué es lo que sucede en el mundo y cómo podemos realmente aportar, está en nuestras manos cambiar el mundo, si queremos. ¿Cómo hacemos esto? Con muchos elementos, pero entre ellos haciendo investigación y desarrollo. Nosotros tenemos 3 ejes de investigación y desarrollo. Uno es en consumo humano, donde vemos cómo podemos entender mejor a nuestro consumidor y que no solo coma los productos que nosotros le estamos proveyendo, sino que entienda con qué sentido de responsabilidad estamos produciéndolos, para que eso pueda generar no solamente un vínculo racional en su momento de compra, como todos lo tenemos cuando vamos a comprar algo, sino que si tú sabes que la empresa que está produciendo ese producto, no solo que es un buen producto, que es competitivo y demás, sino que también está aportando a la sociedad y tiene por debajo valores, principios y en verdad quiere hacer el bien, quizás generamos un vínculo emocional que fortalece esa decisión de compra y que eventualmente lo que te va a generar es mayor fidelidad de esos consumidores. Y ahí es el tema que hemos conversado del título de esta charla. Más aún, si ustedes y nosotros que somos, veo en promedio, somos súper jovencitos, eso es broma, ¿no? No estamos tan jovencitos, somos ya maduritos, pero las nuevas generaciones tienen incorporados en su chip todos los temas sociales y ambientales que aquí hemos compartido. Entonces, si nosotros no nos está sonando esto como muy interesante y ya decimos de gana viene esta charla, sepan que el futuro de sus empresas, si no hacen un cambio en su manera de pensar, se quedarán sin empresas. Las nuevas generaciones no van a comprar sus productos. Y eso es una triste o alegre realidad, dependiendo en dónde estés. Entonces, investigación y desarrollo no solo para mejores productos, sino cuáles son los empaques, cómo estamos produciéndolo, de qué manera, qué ingredientes tenemos, cuáles son
los proveedores que nos están dando esos alimentos. Y digo esto de proveedores, me tomo un segundo. No sé si hay alguien de Nike aquí. ¿No? Bueno, sería raro, ¿no? Pero ustedes se acuerdan de que Nike en un momento tuvo un problema por trabajo infantil. No, pues les cuento, hubo un problema enorme por trabajo infantil hace algunos años atrás. Y le hicieron un boicot para dejar de comprar las prendas que producía Nike o Nike. Y realmente no era ellos, era un proveedor en el Asia que había contratado niños para hacer los productos. Y eso le afectó muchísimo a una empresa tan grande a nivel mundial. Entonces, no solamente basta que entendamos lo que nosotros hacemos, sino qué estamos comprando y a quién estamos comprando. Vaya a ser que tengamos ese efecto como tuvo Nike. En investigación y desarrollo también para alimento para mascotas y otros animales y evidentemente, como he comentado, en el tema de investigación y desarrollo agrícola con diferentes semillas. He hablado de esto, uno de los elementos que a nosotros nos genera mucho bienestar y nos ayuda muchísimo en el tema de la relación con los agricultores es este círculo que le llamamos la rueda del éxito de todos, donde empezamos con crédito directo, compartimos y vendemos nuestros insumos de calidad, después acompañamos con asesoría técnica al agricultor y le aseguramos la compra total de todo lo que él nos quiera vender. Eso nos ha servido para poder tener realmente una relación de confianza con los agricultores. Otros temas que es importante que vayamos entendiendo porque el mundo va tomando sus cambios, es el tema de cómo relacionarnos desde nuestros centros de operación con los vecinos o con las comunidades cercanas. Ya no basta que solamente te preocupes de tus trabajadores, de tus colaboradores, de tu equipo. Lo que se necesita también es que entiendas que como parte de la sociedad tienes vecinos y tienes comunidades cercanas. Nosotros que estamos en el sector rural, a veces estamos cerca de poblaciones muy pequeñas y muy necesitadas. Entonces, claro, tampoco eres el que tiene que arreglarle todos los problemas, como ha sucedido mucho aquí en el Ecuador con las petroleras, que ya es casi un chantaje, ¿no? Te dejo trabajar si me haces la carretera, la escuela. Lo que hay que construir son relaciones donde tú puedas aportar desde lo que tú puedes aportar. Y desde ahí ser un buen vecino, simplemente, no sé si ya nos olvidamos de ese concepto, pero ser simplemente buen vecino, ser simplemente buena persona y contribuir con lo que tú puedes para ayudar a los que más necesitan. Entonces acá hemos generado algunos desarrollos como mejorar la infraestructura básica de centros educativos, dar charlas sobre nutrición y economía familiar. Mucha gente muy pobre no sabe cómo administrar su poco dinero. Visitas a centros de operación, que vengan y nos conozcan, que vean lo que hacemos, que no sea un tabú, porque a veces no saben lo que hacemos, que conozcan dentro de lo posible. Apoyo alimentario en fechas importantes, entonces hay la fiesta patronal y la fiesta de la ciudad, pues ahí estamos apoyando de alguna manera. Y esto nos ha generado solo en este año más de 8,000 impactos directamente en todo lo que nosotros vamos haciendo. Este es un proyecto lindísimo dentro de la compañía y ya estoy terminando, así que tranquilos, los que están viendo el reloj que se les dañó, no. Ya estoy terminando. Hay un proyecto bellísimo que me gusta mucho que se llama NEPTA. Y NEPTA significa nunca es tarde para aprender. ¿Qué hicimos? Tenemos la fortuna de tener cerca de 8,000 personas que nos ayudan a ser la empresa que somos, colaboradores. Y algunos de ellos, cuando empezaron hace mucho tiempo atrás, no pudieron terminar su bachillerato, sus estudios. Y lo que hicimos es hacer un levantamiento de todos los que no pudieron. Y llevamos profesores a los centros de operación para que podamos hacer escuelas en los centros de operación y que la gente pueda terminar sus estudios. Es increíble ver personas de 55, 60 años terminando ciclo básico, aprendiendo a leer y escribir, a sumar, a restar. Y no se diga, tenemos más de 600 bachilleres del Ecuador que hemos graduado en este proyecto. Le estamos contribuyendo al bienestar de esas personas. Hay gente que me decía, miren, yo antes tenía una gran frustración cuando venía mi hijo pequeño a decirme que le ayude con un deber y porque no sabía cómo hacerlo me iba a tomar. Ahora hago los deberes con mi hijo, él me ayuda y yo le ayudo. Increíble cómo uno puede cambiar con un proyecto muy sencillo esto. Además que los compañeros de trabajo les cubren las horas que ellos están estudiando, que son un par de horas a la semana. Entonces es un proyecto muy lindo.
Algunos datos rápidamente. Tenemos una fundación, sí tenemos una fundación adicionalmente, donde educamos cerca de 900 niños en el sector rural, en 2 unidades educativas. Tenemos 4.300 proveedores, tenemos cerca de 8.000 colaboradores. Hemos beneficiado con alimento, donaciones a personas vulnerables, a más de 20.000 personas. Y el programa que les acabo de contar, y los agricultores integrados, más de 222. Y para terminar, qué bueno que es soñar. Y mi invitación es una invitación optimista. Sí, el mundo tiene dificultades, todos tenemos problemas, nada es fácil. Pero creo que lo que no nos puede quitar nadie es el deseo y el derecho a soñar. Y nosotros soñamos en 2 cosas en la compañía para que nuestros colaboradores sueñen con nosotros y todos los que se relacionan con nosotros. Soñamos, y en el sueño 2015 es que seamos eficientes, pero también humanos. Que no perdamos ese deseo del trato humano, de ese trato que a veces nos estamos olvidando y que necesitamos recuperarlo. Y en esencia, eficientes es hacerlo bien, es hacer el bien. Y humanos, en el proceso es con humildad, coherencia, empoderamiento, desarrollo de personas, equilibrio, vida y trabajo, pero hacerlo con alegría. En eficiencia, decía, trabajo en equipo, cambio, innovación, autodesarrollo, comunicación, respondimiento, orientación al servicio y orientación a resultados. Y en definitiva, con esto terminamos. Creemos en Pronaca que hacer nuestro trabajo bien, hacerlo bien, es finalmente hacer el bien. Muchas gracias.